El millonario siempre creyó que el dinero podía comprar tranquilidad. Por eso contrató a la niñera más recomendada de la ciudad. Discreta, paciente, de rostro sereno y manos suaves que parecían haber nacido solo para sostener bebés. Su esposa, exhausta por las noches interminables, aceptó a regañadientes la ayuda. Aún así, en la casa reinaba una sensación extraña, como si cada rincón guardara silenciosamente algo que nadie se atrevía a decir. Esa mañana, el millonario se marchó temprano a una reunión decisiva. Antes de salir, vio a la niñera meciendo al bebé en la vieja silla de madera, mientras la luz azulada que entraba por la ventana los envolvía en una quietud casi irreal. Su esposa le dio un beso rápido, pero sus ojos reflejaban una inquietud que él decidió ignorar. Siempre lo hacía. Ella había intentado hablar con él la noche anterior, pero él, cansado, solo respondió con silencios y evasivas. Ahora, el eco de esas palabras no dichas parecía perseguirlo mientras cerraba la puerta. La niñera, con su uniforme impecable, murmuró una canción antigua en un idioma que ninguno comprendía. El bebé se calmó al instante, como si reconociera aquella melodía. Parecía una escena perfecta, casi demasiado perfecta, pero debajo de esa calma había una tensión invisible. La niñera rara vez hablaba de su vida, y cuando lo hacía, su mirada se perdía en la distancia. La esposa del millonario comenzó a notar pequeños detalles, objetos movidos de lugar, susurros tras las paredes, y esa canción que volvía una y otra vez, incluso cuando nadie debía estar en la habitación. Sin embargo, el millonario confiaba ciegamente. El dinero le había enseñado a comprar soluciones, no a escuchar advertencias. Aquella mañana, mientras el auto desaparecía por la larga entrada de la mansión, la esposa subió las escaleras con paso lento. Quería despedirse de su bebé antes de salir a despejar su mente. Pero cuando llegó a la habitación, la canción ya la estaba esperando, flotando en el aire como una promesa oscura. La niñera levantó la mirada y sonrió, y en ese instante algo cambió, aunque nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde, porque la calma, cuando es absoluta, suele ocultar tormentas que todavía no sabemos nombrar. Cuando el millonario regresó, el sol se había desplazado, suficiente como para teñir la casa con un tono grisáceo y cansado. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio común, sino uno pesado, espeso, lleno de significado. Llamó a su esposa, pero su voz se perdió entre las paredes. No obtuvo respuesta. Dejó el portafolio sobre la mesa y sintió, por primera vez en mucho tiempo, un leve temblor en las manos. Subió las escaleras con pasos lentos, cada uno más inquieto que el anterior. La casa parecía observarlo. Cuando abrió la puerta de la habitación del bebé, se quedó completamente inmóvil. La niñera estaba sentada en la mecedora, exactamente como la había dejado esa mañana. Llevaba el mismo uniforme, el mismo peinado impecable, la misma expresión serena. En sus brazos el bebé dormía profundamente envuelto en una manta amarilla. La luz entraba por la ventana, pero ya no parecía cálida. Era fría, distante, como una mirada indiferente. Lo que más lo inquietó fue que la niñera no se sorprendió al verlo. Lo miró como si ya lo hubiera estado esperando. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó él con la voz quebrada. La niñera sonrió apenas, una sonrisa tan tenue que casi pasó desapercibida. No respondió. Volvió la vista al bebé y empezó a mecerlo de nuevo, marcando un ritmo lento, hipnótico. El millonario sintió que la habitación se le cerraba encima. Repitió la pregunta, esta vez más fuerte. El eco de su voz pareció chocar contra un muro invisible. Nadie contestó. No había rastro de su esposa. No un ruido, no un movimiento, nada. Entonces lo notó. La habitación estaba impecable, demasiado perfecta, como si alguien hubiera borrado cualquier huella de lo que había ocurrido allí. La cuna estaba vacía, los juguetes alineados con una precisión inquietante, y sobre la cómoda había una pequeña marca, como si alguien hubiera apoyado una nota, que ya no estaba. El millonario dio un paso hacia la niñera, pero algo en su mirada lo detuvo. Era una mezcla de calma absoluta y algo que nunca había visto antes. Conocimiento. Comprendió sin palabras que algo irreversible había sucedido durante su ausencia, y que la verdad estaba allí, frente a él, pero aún se negaba a revelarse. El millonario sintió un frío que le recorrió la espalda. Se acercó con cautela, temiendo romper la frágil quietud que dominaba la habitación. La niñera levantó la vista y lo observó fijamente.
No había odio en sus ojos, pero tampoco compasión, solo una calma desconcertante. Con voz baja, casi un susurro, dijo: «Ella sabía la verdad antes que tú». Él sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Miró alrededor, buscando cualquier señal que explicara esas palabras. Entonces vio algo sobre la cuna, el delicado collar de su esposa, aquel que nunca se quitaba. Lo tomó con manos temblorosas y encontró, escondida bajo la almohadilla, una pequeña nota doblada con cuidado. Al abrirla, reconoció la letra de su esposa. En el mensaje, ella escribía que había descubierto lo que él creía enterrado para siempre. Un secreto antiguo relacionado con la niñera, con un pasado que él había tratado de comprar, silenciar y olvidar. La niñera comenzó a mecerse más deprisa, cantando aquella melodía desconocida. El millonario sintió que cada verso le atravesaba el pecho. Recordó de golpe, recordó promesas rotas, acuerdos oscuros, decisiones que había tomado cuando pensó que el poder lo protegía de todo, y ahora todo volvía en forma de silencio. Buscó a su esposa desesperado, pero la casa no devolvió ninguna respuesta. Había desaparecido sin testigos, sin ruido, sin dejar más rastro que ese collar frío entre sus dedos. Se arrodilló en el suelo, incapaz de sostener el peso de la culpa y del miedo. El bebé respiraba suavemente en los brazos de la niñera, ajeno a la tormenta. Ella lo observaba con una devoción inquietante, como si el resto del mundo ya no existiera. «Nada vuelve a ser igual cuando la verdad sale a la luz», dijo casi para sí misma. El millonario comprendió entonces que no solo había perdido a su esposa, había perdido el control, la seguridad, la ilusión de que todo podía arreglarse con dinero. Y mientras la niñera seguía meciendo al niño en aquella habitación congelada en el tiempo, él supo que el pasado que había tratado de enterrar lo había alcanzado, y que ya no había vuelta atrás.